uso de R para crear objetos, vectores, tablas, manipularlas, obtener datos de ellas, de las tablas, y a su vez también obtener algunos estadísticos descriptivos. Bueno, la parte de manipularla suena interesante, la verdad. Qué interesante manipular. Bien, entonces introduciré la función sample como una función para generar números aleatorios, en este caso enteros. La función sample genera números enteros y esta nos va a servir para crear números que utilizaremos para calcular los estadísticos, para generar incluso datos que llenen la tabla que voy a crear. Bien, la función sample R tiene la capacidad de hacer que la función sample sea replicable en cualquier circunstancia. Simplemente habría que fijar el seed, o sea, fijar un seed, una semilla en este caso se puede fijar un número de semillas determinado. Yo voy a fijar la semilla número 1, por ejemplo, ¿no? Y si la fijo, voy a acercar ahora, voy a, de paso, a insertar la función setSeed, la solté en la consola ya con control enter y voy ahora a generar 10 números aleatorios. Inmediatamente se crea la función, se fija la semilla, voy a limpiar la pantalla. Inmediatamente se fija la semilla, uno puede generar la muestra. Esa muestra es con esos números para la semilla 1. Si yo quiero volver a generar otra vez una muestra igual, tendría que volver a fijar la semilla nuevamente y ejecutar sample. Al ejecutarlo nos fijamos que los números que se generaron fueron los mismos. Sin embargo, si yo vuelvo a ejecutar la función sample sin fijar la semilla, se generan 10 números aleatorios diferentes. 10, cada vez que lo ejecute se van a generar 10 números aleatorios diferentes. La función sample tiene los siguientes argumentos. El primer argumento es desde dónde hasta dónde van los números que se van a generar. En este caso, él asume que cuando se le pone un único argumento, él asume por defecto que se van a generar desde el 1 hasta el número que he puesto, o sea, desde el 1 hasta el 10, y se va a generar un número de enteros, una cantidad, se va a generar un número de enteros que va a ser igual al tamaño de ellos. Lo único que los va a poner en un orden que para nosotros sería aleatorio. Pero la función sample puede tener otros argumentos en el segundo, concretamente el argumento tamaño. En lugar de 10 podemos generar 1. Por ejemplo, yo le puedo decir a la función sample que genere del 1 al 10, números del 1 al 10 y que me obtenga 1 aleatoriamente. Y él obtiene el 9. También se podría hacer ejecutar la función sample, voy a llamarla nuevamente con la flecha de subir y voy a decirle que me devuelva 2 del 1 al 10. Puedo especificar 1 a 10, o sea 1, 2 puntos, 10. No es necesario, él lo asume por defecto, por lo tanto es exactamente igual ejecutar sample 1, 2.10 que sample 10, 2. Da exactamente el mismo, ejecuta la misma función. En todo caso, no está devolviendo los mismos números porque antes de ello, yo no he fijado la semilla. Si yo fijo la semilla, entonces me devuelve siempre los mismos números. Entonces, uno puede también elegir, poner, por ejemplo, números del menos 10 hasta el 10 y que me devuelva dos números de allí. Me devuelve el 0 y el 4. Si la ejecuto nuevamente, obtengo otros dos números. Le puedo pedir que me devuelva, por ejemplo, 7 números en ese rango, menos 10 hasta 10. Y ahí están esos 7. Le podría pedir que me devolviera 19 números. O le podría pedir que me devolviera 20. Pero si le pido que me devuelva 22, que es mayor que el rango, me va a devolver un error, diciéndome que no se puede porque el tamaño del rango es menor que el tamaño de la muestra que estoy pidiendo. También, de todas formas, no lo puede hacer, lo pudiera hacer si hiciéramos que la muestra fuera obtenida con reemplazo. Voy a borrar nuevamente la consola. Si yo obtuviera una muestra con reemplazo, sí podría ejecutar este comando, por ejemplo, como está arriba en el script. Se podría ejecutar con reemplazo y él podría hacer que los números se repitieran. Entonces sí puedo poner hasta una muestra que sea de un tamaño más grande que el rango. Por ejemplo, si le digo que replace, o sea, que con reemplazo, o sea, que replace es igual a true, a verdadero, voy a obtener una muestra posible dentro de un rango que es menor al tamaño de la muestra.
La opción, cuando no se especifica el argumento replace, el argumento asume un valor por defecto de falso, por eso es que devuelve este error. Bien, pues este es el uso de la función sample, que lo vamos a ahora emplear en la generación de números aleatorios para nuestros datos de ejemplo. Voy a fijar la semilla para que sea replicable. Voy a generar del rango 1 al 100. Voy a pedirle que me devuelva 35 números. A su vez, le voy a pedir que estos números generados sean numéricos. Significa que sean números reales. Aun cuando son números enteros, los va a convertir, para R, él los va a asumir como números reales. Lo estoy haciendo únicamente para que veamos luego los tipos de objetos que R puede generar. Entonces, él lo que va a hacer es simplemente convertir el objeto D, que es el que acabo de generar como 35 números aleatorios del 1 al 100, lo va a convertir a números reales y va a ser posible entonces tenerlo como, si quisiéramos, tenerlo como valores pueden asumir decimales. Y a la vez lo voy a desplegar ahora. Al desplegarlo obtengo una muestra de estos 35 números. Como bien sabemos, estos 35 ya están del 1 al 100. Vamos a ver los tipos, cómo él considera R, cómo ve estos objetos, este objeto, cómo lo ve. Y hay varias funciones para determinar el tipo de objeto, pero cada una trabaja de manera diferente, ofrece información diferente. La función class o clase lo que hace es decir qué significa este objeto para R. Entonces, la función class me dice que es un objeto numérico. Bien, la función mode o modo me dice que también es un objeto numérico. Mientras que la función typeof me dice que es double. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Bueno, en el caso de la función class, se trata de una función que permite manejar el objeto de manera que R puede obtener funciones, resultados específicos para funciones genéricas dentro del propio R. Si una tabla en class, una tabla se vería como data frame, para mode se ve como numérica, si fuera de números, por ejemplo, ¿no? O como una lista, perdón. Para R, una tabla tiene un tratamiento en particular para funciones específicas, como por ejemplo plot o core. Entonces, el hecho de que R sepa que es una tabla, un data frame, le va a aportar métodos específicos a esos datos al ejecutar funciones de este tipo genérica, como he comentado anteriormente. Modo es como se aguarda en la memoria. La memoria RAM. Sabemos que todos los objetos en R están alojados en la memoria. Y modo es como R lo ve. RB, que tiene un objeto D que es numérico. Mientras que la función typeof lo que nos dice es más especificidades del modo que pueden ser útiles para R. Por ejemplo, RB, que el objeto D es modo numérico, y como lo hemos convertido a números reales, para la memoria, perdón, es numérico, pero para R es un objeto doble, es un objeto real, es un número, es un objeto que tiene números reales y que entonces, por lo tanto, como tiene ya la posibilidad de incorporar decimales, puede tener tratamientos específicos. Por lo tanto, typeof y mode generalmente van a devolver siempre lo mismo porque es cómo se guarda en memoria el objeto D, pero R puede obtener información adicional si sabe cuál es su tipo específico dentro de la categoría numérico, cuál es el tipo específico. En este caso le está diciendo que es double, que admite números reales, es decir, números enteros y decimales. Y clase, como digo, es como R lo ve para sí y para poder ejecutar funciones genéricas específicas. La estructura da un poco de información más específica solamente para R, ya no es la memoria quien lo observa, sino que es cómo R lo maneja y se da cuenta de que tiene del 1 al 35, o sea, números que van de la posición 1 a la posición 35, es decir, nos está diciendo, la estructura es un objeto que es numérico, pero además nos está diciendo que va desde la posición 1 a la posición 35, y estos son los valores, los primeros 10 valores, los muestran en pantalla, y así nos dice cuáles son los primeros 10 y además nos dice de qué tipo de datos estamos hablando y a la vez, o sea, nos está diciendo el modo de esos datos y a la vez
nos está diciendo cuántas posiciones ocupan, y nos está diciendo que ocupa de la posición 1 a la posición 35. No es que va del 1 al 35, sino que son números que ocupan las posiciones 1 a 35. Ya de ahí de entrada sabemos también el tamaño de nuestra muestra. Bien, para ahora obtener algunos estadísticos descriptivos, bueno, ya sabíamos que teníamos 35, un tamaño de 35, length es el tamaño de la muestra, el vector tiene 35 elementos, la media, en este caso es este valor, esta es la mediana. Sería lo mismo para obtener la media, sumar todos los elementos de D, que es la función sum, y dividirlo entre el número de ellos. Y esto da el mismo valor que se obtiene con min. La desviación estándar SD y la varianza bar. Summary es una función de agrupamiento que permite ver varios estadísticos descriptivos, algunos de tendencia central, otros de posición, como son el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el valor máximo. Summary tiene discusión, es una función que está discutida por algunos autores expertos en R y se entiende que esta función debería ser incluso mejorada porque tiene problemas, ¿no?, en su uso, que yo creo que ya incluso se ha trabajado en eso recientemente. Bien, ahora en lugar de trabajar con un vector, vamos a trabajar con una tabla. Vamos a generarla primero, voy a generar la tabla, voy a borrar la consola y voy a fijar la semilla en 1 para obtener un ejemplo replicable. La función DataFrame, que es la que voy a utilizar ahora, sirve para generar un marco de datos, una tabla, y esa tabla yo le puedo decir cuántas columnas quieran. En este caso le estoy diciendo primero el nombre que debe llevar la primera columna se va a llamar A, y va a ser un conjunto de 7 números, del 1 al 10, generados con sample, y una columna B que también va a tener 7 números, pero estos números van a ser obtenidos entre el rango 11 a 20. Ya tengo el objeto E generado, es una tabla que tiene 2 columnas, como mencioné anteriormente. Y ahora, bueno, para generar vectores, lo que se llaman vectores atómicos, se puede utilizar el signo de moneda para obtener únicamente extraer la columna A y extraerla como un vector. Lo mismo puedo hacer con B o con cualquiera de las columnas. Tiene una funcionalidad específica, lo que pasa es que en un ambiente interno, pues no podría, en un ambiente local, no podría ser utilizada de la misma manera que se usa en el ambiente global, que es en el que estamos en este momento. Una cuestión que tiene que ver más con el lexical scope de R, o sea, cómo él se maneja con funciones, ¿no? Por lo tanto, obtener las columnas en forma de vectores es posible siempre y cuando estemos en el ambiente global. La característica de la tabla la podemos ver con la estructura. Aquí vemos, nos dice con la función structure, str, y aquí vemos que nos dice que es un data frame con 7 observaciones y 2 variables, 7 filas y 2 columnas. Podemos leerlo de esa manera. Podemos saber, voy a borrar la consola, podemos saber con control L se borra. Voy a obtener los nombres de fila. Los nombres de fila él los pone por defecto de manera secuencial, de manera incremental del 1 al número de fila que corresponda, pero también le podemos asignar un nombre de fila que tenga sentido para nosotros. Esto lo voy a hacer con la función paste, y lo que voy a hacer es unir una cadena muestra. La voy a unir con el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, y de esa manera voy a obtener varios nombres que se van a llamar a sí mismos muestra 1, muestra 2. Voy a ejecutar esa parte nada más, la voy a seleccionar para que se vea cuál es el resultado que voy a obtener. Entonces, así, si lo que hago en lugar de ejecutarlo y soltarlo en memoria, lo que hago es que lo asigno a row names, estoy asignándole los nombres ahora de fila a el objeto E con ese vector que generé anteriormente que fue paste muestra 1 a 7. Por lo tanto, ahora el objeto E no tiene nombres de fila numéricos incrementales en 1, sino que tiene nombres que hacen sentido para nosotros. Es muy útil, sobre todo cuando en biogeografía se trabaja con matrices de comunidad,
porque así podemos calcular datos específicos para cada una de nuestras muestras. Podemos calcular índices específicos para cada una de nuestras muestras y aparecen además con su rótulo debidamente puesto y todo, ¿no? Bien, podemos saber qué número de columnas tiene nuestra tabla. Nos lo da la función ncol. nrow nos dice el número de filas. 2, 7. Si ponemos length o tamaño de E no es un vector, es una tabla. La función length está preparada para, al saber R, que es una clase DataFrame, o sea, el objeto es una clase DataFrame, lo que va a hacer es decirnos cuántas columnas tienes. El tamaño, en ese caso, nos dice las variables, cantidad, número de variables. Y el tamaño de moneda A, es decir, el tamaño del vector de la columna A convertida en un vector, es 7. Por lo tanto, siempre la función length, en función de cuáles sean las características para R del objeto que está manejando, la función genérica esta va a poder devolver resultados sin tener que dar un error y va a dar resultados, pero estos resultados tienen un sentido y están en la ayuda de la función. Los estadísticos descriptivos para la columna A, por ejemplo, se pueden calcular. O sea, nosotros podemos obtener los estadísticos descriptivos para la columna A, la media, la mediana, la desviación estándar y la varianza. Para la columna A. Hay formas de masificar este resultado con funciones específicas de paquete como psych u otros que mostraré en video separado para no sobrecargar pero esto y con las funciones apply, por ejemplo, esto es posible también y se hace de manera masiva. Es recomendable, evidentemente, cuando se manejan tablas grandes, utilizar este tipo de funciones que comentaré en un video separado. La creación de nuevas columnas también es posible para una tabla ya creada. La tabla, recordemos, la tabla E, voy a borrar la consola. Y la tabla E, recordemos que tiene 2 columnas. Podemos crear una nueva. Vamos a decir que signo de moneda, vamos a crear la columna C, que va a ser el resultado de la multiplicación del valor que haya en A por el valor que haya en B. De manera que cuando la obtengan, va a ser el resultado de, en la misma fila, el resultado de A por B, 3 por 17, 4 por 16, etc., ¿no? D también voy a generarla para tener una columna también de sumarle 20, y este es el resultado con la columna D. Al sumar 20 a la columna A, perdón, que no lo he dicho antes, sumar 20 a la columna A, o sea, 3 más 20, 4 más 20, etc., ¿no? Y también puedo obtener una columna E, por ejemplo, una nueva también para tener una quinta columna de A menos 20, o sea, la columna A menos 20 sería el resultado que vemos en pantalla. Hay posibilidad de extraer, como hemos visto con la tabla, tiene sus filas y columnas. Hay posibilidad de extraer partes de un objeto de esta naturaleza, tabla, para poder hacer análisis específico con esos elementos extraídos. Borrando la consola nuevamente, voy a extraer, por ejemplo, E2, corchete, coma 2, y cierre de corchete. Corchete es una función. El corchete es una función que permite extraer partes, y lo que le estamos diciendo en este caso es corchete. Al abrir el corchete le estamos diciendo, vamos a decirte una posición I y una posición J, es decir, un número de fila y un número de columna. Yo no le estoy omitiendo I, o sea, el argumento I, y el argumento I se referiría a la fila. Si no indico argumento fila, me va a devolver todas las filas. Y entonces le estoy diciendo que me devuelva la columna 2. Por lo tanto, me devuelve un vector. Y ese vector es la columna 2. Es exactamente el mismo resultado que se obtiene al obtener la columna B. Bien, pues también le puedo decir que me devuelva la fila 2. Sin especificar columnas, al omitirlo va a obtener el resultado de la fila 2. Entonces la fila 2 es la muestra 2 en este caso, pero me devuelve todas las columnas, es decir, desde la A hasta la I. También puedo obtener un valor específico dentro de la tabla. Por ejemplo, la tabla, recordando, la tabla es esto. Y si le pido que me devuelva sin especificar con comas, recordemos que antes de la coma es la fila que quiero obtener, y después de la coma es, a la derecha de la coma es la columna que quiero obtener,
si yo no especifico ello, él va a entender que lo que yo le estoy pidiendo es la columna, concretamente, que me interesa. Es decir, si yo no especifico, no pongo coma, la función corchete asume que el objeto de lo que estoy pidiendo del objeto es su columna. Bien, puedo obtener un valor específico que es, por ejemplo, como está en la fila, en la línea de código 160, sería el número, el valor que está en la fila 1, columna 2. Voy a ejecutarlo y cuando lo ejecute voy a obtener el valor que está en la fila 1, columna 2. Si veo la tabla, veo que se corresponde con lo que estoy queriendo obtener. Fila 1 es la muestra 1 y la columna 2 es la B, es el valor que está en 17. Igual, lo mismo le puedo pedir que no sea una fila específica, sino que sea un rango de fila, de la fila 1 a la 2 y la columna 2. Como en este caso, lo que le estoy pidiendo es de la 1 a la 2, o sea, fila 1 y 2, columna 2, me va a devolver el número 17 y el número 16, que son los que ocupan esas posiciones. Pero en este caso la diferencia es que estoy diciendo un rango. Digo un rango dentro de una columna y eso me devuelve un vector. También puedo pedir rangos en columnas y filas a la vez. Es decir, en la línea de código que voy a ejecutar en este momento, va a ser, devuélveme de la fila 1 a la fila 2 y de la columna 1 a la columna 2. Me va a devolver un marco de datos también, me va a devolver una tabla que va de la fila 1 a la 2 y la columna 1 a la 2. Por lo tanto, recordando, nuestros función corchete nos pide argumentos IJ, es decir, fila, columna, pero fila y columna no es necesariamente una fila y una columna, puede ser un rango, puede ser omitido para que la devuelva todas, pero también puede ser salteado, es decir, le puedo pedir que me dé el valor de la fila 1 y el de la fila 3 sin el de la 2 y de la columna 1 a la 2. Entonces me va a devolver la fila de la muestra 1 y la fila de la muestra 3, como está en la línea de código 164 del script. Voy a borrar y voy a ejecutarlo. Me está devolviendo en este caso las filas 1 y 3, no 1 a 3, sino 1 y 3 y columnas 1 y 2. Lo mismo también se podría hacer con columnas. Le podría decir que me devuelva únicamente los valores de las columnas fila 1 y 3 y columnas 1 y 3, haciendo una concatenación con la función C en ese caso, ¿no? Que ya fue explicada en otro video. Entonces vemos aquí obtenemos columna 1 y 3, fila 1 y 3. Bueno, también se le puede pedir que elimine una fila, o sea que no es que la elimine del objeto, sino que no la muestre, que la omita, haciéndolo con la resta, o sea, con el guión, menos 2, y de la columna 1 a la 2. Es decir, me va a mostrar el objeto sin la fila 2, pero con las columnas, solamente las columnas 1 a la 2. Y aquí lo que ha hecho es omitir una fila, ha omitido la fila número 2. Bien, bueno, pues estos son algunas manipulaciones interesantes de datos que pueden ser utilizados para manejar sobre todo marcos de datos o tablas, ¿no? También se pueden ejecutar operaciones de sumas por columnas y por filas. Estos son los resultados, por ejemplo, de sumar por columnas, o sea, la columna A da un valor de, si vemos el objeto E, este valor A es, este valor que sale en colsums es 38, es el resultado de sumar los números que están en la columna A. También es el resultado de sumar la columna B, la columna C, la columna D y la columna E. Bien, por columnas, o sea, sumar verticalmente. Y row sums es el resultado de sumar, da como resultado sumar la fila 1, o sea, sumar todos estos valores que están aquí, de 3 de la columna A a la columna E. Y esto daría entonces un resultado, aquí, este resultado sería 77, es la suma de todos ellos. Lo mismo con las siguientes filas. Esto es importante, es útil sobre todo para cuando nosotros estemos trabajando con tablas y queramos hacer estos análisis de resumen y demás. Bueno, aquí lo dejo con este video introductorio para el manejo de objetos tanto vectores como tablas que son muy utilizados en
el análisis de biodiversidad.